Dicen que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Esta es una expresión muy usada desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hay quienes dicen que esta expresión es totalmente falsa, que en realidad Dios odia al pecador, no solo al pecado. ¿Será posible que esto sea así? ¿Será posible que esto sea cierto? Que Dios no ama al pecador. Y que por el contrario, Dios odia al pecador. ¿Será posible? Ante esta pregunta surge otra pregunta. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras al respecto? ¿Realmente qué dicen las Sagradas Escrituras al respecto? Bueno, dicen claramente que Dios aborrece al pecador. Salmos capítulo 11, versículo 5, por ejemplo, dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces, con claridad dice que sí, que Dios aborrece al pecador. Lo mismo dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, aparentemente, la palabra de Dios dice que Dios aborrece al pecador. Ahora, tenemos que hacer una aclaración. La palabra aborrecer, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, quiere decir despreciar, desechar, apartarse, rechazar, detestar, abominar, menospreciar, repugnante, es algo repugnante. Asqueroso quiere decir también abandonar, dejar, aburrirse, o simplemente la palabra aborrecer hace alusión a la adversión que se siente por algo o por alguien. La palabra de Dios también dice que Dios no solo aborrece al pecador, sino que Dios abomina al pecador. Aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 5, en el versículo 6, nos dice el salmista: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. En el libro de Proverbios, en el capítulo 11, para mencionar algunos textos o pasajes, Proverbios capítulo 11, versículo 20, dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. De manera que la palabra de Dios dice que Dios aborrece o que Dios abomina al pecador. La palabra abominar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, quiere decir que repugna, o sea que es algo que es repugnante, asqueroso, detestable, desagradable a la vista, al oído, al olfato, al gusto, al tacto, algo que es, como estamos diciendo, repugnante, asqueroso, detestable o desagradable. También dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 7, en el versículo 11, que Dios está airado con el pecador. O sea, el pecador le produce ira, enojo. Salmos capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, y Dios es eterno. Y dice que Dios está airado con el pecador. Las personas que piensan y así creen que
Dios odia al pecador. Citan Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, la palabra dice que Dios aborrece, que Dios abomina, que Dios está airado contra el pecador. Cuando la palabra airarse, por su parte, quiere decir indignación, cólera, exasperación, esa excitación de la mente, ¿verdad? Que nos lleva a nosotros a enojarnos e inclusive respirar fuertemente, bufar, dirían algunos. Eso es lo que quiere decir la palabra airarse, indignación, la indignación que sentimos por algo, por alguien, esa cólera, esa exasperación de la mente que nos lleva a respirar fuertemente, porque todos nuestros sentidos se rebelan contra tal o cual cosa. También dice la palabra de Dios que Dios tiene aversión por los pecadores. Oseas, capítulo 9, versículo 5. 9:15, perdón. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal, allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa, no los amaré, mas todos sus príncipes son desleales. Y está diciendo la palabra de Dios que Dios siente aversión. Básicamente, dice, por los hombres, por los pecadores. La palabra aversión quiere decir que aborrece, que desprecia, que abomina, que desecha, que se aparta, que rechaza, que detesta, que menosprecia, que repugna, que es asqueroso, ¿verdad? Entonces lo abandona. Parece que en la palabra aversión se resume todo. Tanto la palabra aborrecer como la palabra abominar o la palabra ira. Parece que son inclusive sinónimos. De manera que todos estos términos que hemos mencionado nos hablan del sentir de Dios por causa del pecado. En gran medida estas expresiones podríamos llamarlas quizás metamórficas y están llenas de retórica. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 6, cuando Dios miró la condición del hombre en la época de Noé, dice que él se arrepintió, ¿verdad?, de haber creado al hombre. Él se arrepintió de haber creado al hombre. Sabemos que Dios es inmutable y Dios no puede arrepentirse. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. De manera que esa expresión tiene como fin, valga la redundancia, expresar el sentir de Dios con la actitud de los hombres en la época de Noé. En el mismo capítulo 6, o en el versículo 6, en el capítulo 6, o Génesis 6:6, aclara lo que se quiere decir. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y se dolió en su corazón. Está expresando esta figura el dolor de Dios por causa de la actitud del hombre. Bueno, los textos que hemos mencionado y que hablan de que Dios aborrece al hombre, que Dios abomina al hombre, que Dios está airado con el hombre, o que Dios siente aversión por el hombre, estas figuras expresan el sentir de Dios. Son expresiones metamórficas llenas de retórica que pretenden a nosotros hacernos entender lo que Dios siente por el pecado y por el pecador.
cuando éste se hunde en el pecado. Dios siente asco, Dios siente aversión, Dios siente repugnancia, Dios siente malestar. Es lo que la palabra de Dios está diciendo. Por lo tanto, las expresiones que dicen que Dios aborrece y abomina al hombre expresan el sentir de Dios ante la actitud de los hombres, los cuales le causan asco, repulsión e indignación. Aunque Él suele mirarlos o mirarnos con ojos de misericordia y compasión. ¿Qué dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Nehemías, en el capítulo 9, en el versículo 17? Nehemías, capítulo 9, versículo 17. No quisieron oír, ni se acordaron de sus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volver a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Eso exalta más bien el amor y la gracia de Dios hacia un hombre pecador que le causa repulsión, que le causa repugnancia, que le causa náuseas, que le causa ira, enojo, entre otros sentimientos. Pero de repente dice que lo sigue mirando con ojos de compasión y de misericordia. Recordamos en el libro de Miqueas, ¿verdad? Y podríamos quizás mencionarlo tan solo. Pero ahí en Miqueas, el profeta dice unas cosas, ¿verdad?, que son dignas de admiración hacia Dios. Porque él dice que Dios como tú, ¿verdad?, que perdona la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y de repente dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué Dios como tú? Te causamos repulsión, te causamos asco, pero nos sigues mirando con ojos de compasión y nos sigues mirando con ojos de misericordia. De estas personas que dicen, que afirman que Dios odia al pecador, les hemos escuchado decir con una gran falta de respeto: mira, si un hombre viola a tu hija, no lo vas a odiar. De alguna manera u otra justificando el sentimiento. Si un hombre viola a tu hija, no lo vas a odiar. Bueno, si eso nos ocurriera, Dios nos libre, probablemente vamos a tener una serie de sentimientos encontrados. Sin duda. Pero eso no quiere decir que debamos odiarlo, que es una cosa muy diferente. Sobre todo, y se lo voy a decir en serio porque conocí el caso, sobre todo si el violador de tu hija es tu hijo, su hermano. Ya ocurrió en las Sagradas Escrituras. Abnón, hijo de David, violó a su propia hermana. ¿Cuál fue la actitud de David? ¿Sentimientos encontrados? Claro que sí. Pero esos sentimientos encontrados no son justificantes para que nosotros odiemos a las personas. Si fuese así, entonces Dios odiaría al pueblo de Israel. Un pueblo duro de cerviz, que ha desobedecido a Dios una y otra vez. Y sin embargo, Dios sigue diciéndoles con amor eterno: te he amado. El pueblo de Israel se apartó de los preceptos de Dios y fue en pos de dioses ajenos. Y adoró y veneró a esos dioses ajenos. Y se rebeló en contra de Dios. Y sacrificó sus hijos a esos dioses. Y Dios sigue diciendo: con amor eterno te he amado.
ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, en el versículo 3. Ahora bien, ¿qué dice Isaías, capítulo 46, versículo 4 al 5? Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Dice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. No importa cuán perdidos o sucios estemos, dice que Dios va a seguir amándonos, aunque le causemos repulsión. Si fuese así, que por causa del pecado Dios odia al hombre, o no solo odiaría al pueblo de Israel, odiaría a cada creyente quien una y otra vez suele calentarle la cabeza al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 6? Yo lo voy a leer, no es necesario que... Bueno, dice Proverbios 6, 16 en adelante. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 domina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Repito, si fuese así, entonces Dios odiaría al creyente también. Porque hay creyentes así, que son altivos de corazón, que suelen mirar a las personas por encima del hombre. Y del hombro, perdón. Y con tan naturalidad que causan también repulsión. Son mentirosos, creyentes. Hermano, ¿qué le pasó a usted el domingo? No se hizo falta en la iglesia. Ay, hermano, es que estaba enfermo. No me sentía nada bien. ¿Y por qué estaba enfermo? Por los tragos que se metió el sábado, en la noche. Mentirosos. Somos mentirosos. Dice, con un corazón que maquina pensamientos inicuos y pies presurosos para correr al mal, testigos falsos que siembran discordia. Así hay todavía creyentes, desgraciadamente, en nuestras vidas y en las iglesias. Entonces, si fuese así, Dios los odiaría por causa del pecado. Si fuese así, y lo voy a decir, si fuese así, Dios odiaría a cada mujer, óigame lo que le estoy diciendo, a cada mujer que se pone pantalones. Porque en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, en el versículo 5, tómenlo como quiera, no vestirá a la mujer el traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces, si fuese así, Dios odiaría a las mujeres, por ejemplo, que usan pantalones. Y es que porque el pantalón es parte de la vestimenta de un hombre. Si algo afirma la palabra de Dios con mucha claridad, es que Dios ama a todos por igual. Al pueblo de Israel le dijo, con amor eterno te he amado, ahí en Jeremías 31:3. En Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 6, el apóstol Pablo dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y recuerdo un pasaje en Lucas que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que sería, ¿qué? Perdido. O en otro lugar, también el Señor Jesucristo dice, no he venido a buscar justos, sino que pecadores. El único requisito para ser salvo es el pecador. Y ahora aquí está diciendo que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos débiles. Y en el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya más claro no canta un gallo ahí. Y está diciendo que murió por los débiles, pero ahora en el versículo 8 dice,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo que ya no dijo débiles, ahora dijo pecadores. Me encanta lo que dice 2 de Timoteo, el capítulo 2, en el versículo 13, el apóstol Pablo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo dice en Romanos 8 que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Ni lo presente, ni lo porvenir. Ni algo que hagamos hoy o algo que hagamos mañana. Nada. Porque Dios va a seguir amándonos. Aunque sienta repulsión por causa del pecado. Quizás debamos distinguir el juicio de Dios de la disciplina. El juicio de Dios está establecido, yo no sé si decirlo como una verdad teológica. O sea, el juicio de Dios vendrá sobre todo aquel que no quiera creer. Está relacionado con el infierno, una cárcel provisional en espera del día del gran juicio. Está relacionado con el lago de fuego, cuando un día seremos sacados, serán sacados del infierno para ser lanzados al lago de fuego por una eternidad. Eso está establecido. Y solo hay dos caminos, un camino angosto y un camino ancho. Si te vas por el camino ancho va a la perdición. Pero si decides creer en Cristo y vas por el camino angosto, te espera la gloria eterna. Es lo que Dios ha dicho. De modo que la decisión es mía. La consecuencia está establecida. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es una verdad establecida. Pero Dios no está con odio y cizaña, diciendo, ahora te vas a ir al infierno. Maldito desgraciado, estás condenado por una eternidad de odio. Dios es amor y estableció un juicio. El juicio va a venir sobre mi vida si yo no creo en Cristo. Punto. La disciplina de Dios vendrá, por su parte, sobre todo creyente que no quiere oír. Pero eso no quiere decir que el Señor nos ha dejado de amar. Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 6. Dice la palabra de Dios. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El autor de Hebreos está citando Proverbios 3, cuando dice que Dios al que ama disciplina como el padre al hijo. Y aquí está diciéndolo. Porque el Señor ama al que disciplina. Si no nos amara, no nos disciplinaría. O me va a decir que usted como padre, cuando disciplinaba o disciplina a sus hijos, lo hace con odio y con rencor. Sí, maldito desgraciado, tome. Es así. No se nos recomienda a los padres, no se nos dice que debemos disciplinar a nuestros hijos con amor. Y nunca cuando estamos enojados o airados con ellos, porque existe la posibilidad que haya aversión o indignación por algo que ellos hicieron. Y nos da cólera y quisiéramos agarrarlos del cuello y ahorcarlos. Pero los amamos. Se nos recomienda y se nos dice que debemos disciplinar a nuestros hijos con amor y nunca enojados o airados con ellos. Si Dios nos dejara de disciplinar, dice la palabra de Dios, entonces no seríamos sus hijos, seríamos bastardos, puesto que el Señor al que ama, disciplina. Aquí en Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 6, dice,
Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si no es hijo suyo, no lo va a disciplinar. Sigue diciendo en el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios no solo nos ama. Dios no solo ama al pecador. Es que nos ha mandado a nosotros mismos a ser compasivos y misericordiosos con ellos. Una y otra vez. Recuerdo un caso con los apóstoles, creo que por ahí en el libro de Lucas. Y le dicen a algunos de los apóstoles, creo que era con los samaritanos, probablemente haya sido por eso, ellos iban de paso y no los recibieron. Como vieron que el Señor iba de paso, iba a pasar de largo, pues entonces no salieron a recibirlo, ni a darle agüita o fresquito o algo. Entonces dicen los apóstoles, Señor, si tú quieres podemos hacer que descienda fuego del cielo y los consuma a todos, estos desgraciados samaritanos. Encontré una respuesta en el libro de Mateo, en el versículo 9, en el versículo 13. Y les dice, oigan, ustedes necesitan ir a su casa y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No sé cómo se pudiera haber sentido ellos. Pero nosotros somos llamados a ser compasivos y misericordiosos con los pecadores. A amarlos como a nosotros mismos. A amar a los demás como Dios nos ha amado a nosotros. No a odiarlos. Quizás debamos recordar las palabras del Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es que Dios es perfecto porque nos ama, aunque nuestras acciones le causen repugnancia. En Judas, en el capítulo 1, en el versículo 22 al 23, el hermano del Señor dice, algunos que dudan, convencedlos, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros traed misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. De modo que es totalmente falso que Dios odie al pecador. Dios nos ama a todos por igual. Esto representa un verdadero problema, porque todos somos pecadores. Dios no odia al pecador, eso es algo totalmente falso. Pues Dios mismo es amor. ¿O no dice así, primera de Juan? Recuerda, capítulo 4, versículos 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué lamentable por las personas que están diciendo, pastores y predicadores que están diciendo, que están tomando la Biblia para decir que Dios odia al pecador. Porque Juan dice, el apóstol amado, no conocen a Dios. ¿Cómo predican? ¿Cómo enseñan si no conocen a Dios? Porque Dios es amor. De hecho, un día cuando el Señor miró a Jerusalén, hablando del sentir de Dios, se conmovió. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Maldita seas. Los envié una y otra vez. Y mataste a todos los hombres que yo envié. Mataste a Juan Bautista. Y un día me vas a matar a mí. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Puntos suspensivos. ¿Cuántas veces os quise recoger como la gallina recoge a sus polluelos? ¿Con odio o con amor? Dicen que Jesús lloró en ese momento, contemplando de noche la ciudad de Jerusalén y sintiendo compasión por ellos, que mataban a sus profetas. En Mateo 9:36 dice que el Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos y dijo: rogad al Señor para que envíe obreros a su mies, que prediquen, que enseñen, que digan la verdad, porque tuvo compasión de ellos. No, mi amigo, Dios no odia al pecador. Dios ama al pecador. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. No solo para salvarnos, sino para regenerar. Yo creo que es tiempo de examinar nuestras vidas y pensar, cuando estamos delante de la presencia de Dios, cuál es la reacción que estamos produciendo en Dios. ¿Está Dios satisfecho con nosotros? ¿Somos olor fragante? ¿O le causamos repugnancia por la manera en que nosotros estamos viviendo? Dios nos ama. Deberíamos aprovechar de su amor y acercarnos a Él con las manos limpias, con la actitud dispuesta de arreglar la situación con el pecado en nuestras vidas. No, Dios no odia al pecador. Mi nombre es Carlos Corrales. Que Dios te bendiga, que la pases bien.